Hola, buenos días a todos. Am, ¿Se escucha bien el sonido? Espero que sí. Si me dais un signo de OK en el chat para saber si todos podéis escuchar bien y así podremos empezar. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Veda Pulse sobre tiroides en relación a la medicina moderna y a la Ayurveda. Me presento, mi nombre es Caterine Méndez, para los que no me conozcan. Soy médico convencional, profundamente interesada en la medicina holística, en la medicina natural. Y es así como encontrando un espacio de la medicina moderna que era carente de muchas respuestas, descubrí el Ayurveda. Y gracias a la Ayurveda, pues considero que la medicina y la práctica médica es mucho más completa. eh, y estoy encantada de poder fusionar estas dos medicinas. Es posible fusionarlas y compartirlas con todas las personas que quieran aprender Ayurveda o que quieran ser pacientes, que quieran profundizar en su salud. Y es por eso que trabajo en Ayurself, haciendo formación en Ayurveda y trabajando como médico y consultor para terapeutas también, haciendo mm, consultorías para terapeutas para asesorar y apoyar su trabajo diario cuando no son sanitarios o cuando no son médicos. Además de esto, pues estoy encantada de colaborar con Veda Pulse y con Veda Educación, eh, haciendo promoción de temas de Ayurveda, de medicina, con estos webinarios y con congresos que desarrollaremos más adelante. Quisiera presentar también al doctor Sorokin, que el doctor Sorokin es el creador de Veda Pulse. El doctor Sorokin es médico, fisiólogo y profesor de medicina en la Universidad de Nueva Siberia, en Rusia. Además, ha sido el desarrollador del sistema Veda Pulse, que es una interfaz moderna, tecnológica, que permite la fusión de los conocimientos de la medicina tradicional, en este caso de la medicina ayurveda y otras medicinas, con los conocimientos de la medicina occidental más moderna o alopática. En realidad es una herramienta preciosa para profundizar el conocimiento, para profundizar el aprendizaje de la Ayurveda y para profundizar en el diagnóstico del paciente, ya que utiliza la medición del pulso tradicional de la Ayurveda, gracias a las enseñanzas del doctor Vasan Lad en India. El doctor Sorokin ha desarrollado esta forma de captar a través del Veda Pulse, desarrollar algoritmos matemáticos, sensando el pulso, haciendo un análisis electrofisiológico del pulso que se llama oscilografía, ha logrado detectar, por ejemplo, cosas tan impresionantes como los elementos dentro de nuestro cuerpo, cómo funcionan, cómo están distribuidos, en qué estado se encuentran las energías de Vata, Pitta y Kapha, cómo se encuentran en nuestro organismo, que se demuestran a nivel gráfico al paciente. Y no solo esto, sino la fisiología de este organismo, cómo se encuentra, el funcionamiento de los órganos, etc. Es una herramienta diagnóstica y también es una herramienta terapéutica que permite al terapeuta comunicar toda esta información de manera visual al paciente. Y además hacer un seguimiento en el tiempo comparando los resultados de la terapia que se instaura. Además tiene algunos softwares que son terapéuticos, algunos softwares que son de diagnóstico y se va desarrollando día a día. Así que estoy muy agradecida con el doctor Sorokin, con el doctor Lad por sus enseñanzas milenarias y con Veda Educación por permitir comunicar esta medicina a más y más personas cada día. Continuaremos entonces con el tema de hoy, que es el tiroides. Entonces, quisiera preguntaros si os habéis detenido a pensar en el tiroides tanto como me he detenido yo en estos días para preparar la conferencia
y deciros que cuando sentimos que no sabemos lo suficiente, es casi que el mejor momento para darnos cuenta de que podemos aprender mucho más. O sea, preparar esta charla ha sido una oportunidad excelente para recordar muchos temas de la medicina moderna e intentar fusionarlos con la medicina ayurveda, que realmente esta fusión es la que yo creo que es la más provechosa para el paciente en todos los sentidos, porque lo tiene en cuenta como un ser holístico. Entonces, entrando en el tema como tal, ¿qué es la tiroides y cuál es su función? ¿De dónde sale la tiroides? ¿Cómo se desarrolla en el cuerpo? La tiroides es una glándula que está ubicada en el centro del cuello, más bien en la parte inferior del cuello, centro inferior del cuello. Tiene forma de mariposa y está formada por dos lóbulos. Estos dos lóbulos son las unidades estructurales de la tiroides, donde se formará la hormona tiroidea, encargada básicamente del metabolismo y de muchas funciones más en nuestro cuerpo. Es como un regulador central del metabolismo. Hay un gran regulador en el cerebro, hay un regulador en la tiroides y luego los órganos que efectúan las acciones de estas hormonas. Entonces, ¿cómo se forma? No hace falta entrar en muchos detalles, pero sí la imagen dice mucho, la imagen dice más que 1000 palabras. Resulta que el tiroides se forma del endodermo del intestino primitivo. Tenemos un embrión, esta es una foto de un embrión de unas 5 o 6 semanas, y en ese embrión ya se está formando el tiroides y ya se está desarrollando la glándula tiroidea como tal. Entonces, de una zona cercana al cuello del embrión, que en esta parte os señalo, aquí tenemos la cabeza del embrión, aquí tenemos todo el cuerpo, el cuello, y esta sería la zona donde se desarrollarán las piernas. Pues en esta zona intermedia del embrión, zona alta, que se corresponderá al cuello, allí se desarrollan como unas invaginaciones. Primero se hace un engrosamiento en la línea media en el día 24 de la gestación y unas zonas llamadas arcos faringeos desarrollan como unas bolsas. Estas bolsas en la quinta y sexta semana de vida desarrollarán el primordio del tiroides, es decir, el origen del tiroides viene de esa zona del cuello. A la sexta y séptima semana, esta glándula ya está desarrollada en dos lóbulos, como la vemos en la diapositiva anterior. Ciertas zonas de la cresta neural, en el último arco, desarrollan las células que forman la calcitonina dentro del mismo tiroides. A las 11 semanas de vida ya desarrolla conductos en su interior y una membrana que protege a toda la glándula tiroidea y capta yodo. Desde las 11 semanas de vida ya el tiroides es capaz de captar yodo, pero solo hasta la semana 22 es cuando la tiroides responde al TSH de la hipófisis, es decir, la glándula está formada y es plenamente capaz de desarrollar la hormona, pero hasta las 22 semanas de vida no responde a las órdenes cerebrales que vienen de la tiroides para organizar su producción. Entonces, desde el día 24 de la gestación, que es súper temprano, ya se empieza a generar el tiroides. A la quinta semana, sexta y séptima, ya se forma tiroides y paratiroides y posteriormente empieza a captar yodo para poder generar la hormona tiroidea. El tiroides es un órgano que no se puede considerar aislado de los demás órganos. En realidad está en íntima relación con muchísimos órganos del cuerpo. Es decir, hay una relación íntima con el cerebro, con la mente, una relación íntima con todos los órganos del cuerpo. Y en el medio está ese lugar de paso que es la tiroides. Además, no solo está relacionado con órganos y con una mente, sino que está relacionada con, a nivel ayurvédico, con todos los tipos de doshas o energías que mueven nuestra fisiología. Entre ellos tenemos al Vata, que todos lo conocemos, con sus subtipos. Tenemos al Kapha, con sus subtipos. Y tenemos al Pitta, con sus subtipos. Vata se encarga de todos los movimientos. Kapha se encarga de la protección y de la estructura y de mantener el equilibrio. Y Pitta se encarga del metabolismo. Pitta aquí coge un rol importante en el metabolismo. También está relacionado con el poder digestivo, que en Ayurveda se llama Agni, o fuego. También está relacionado con las toxinas que le afectan directamente al tiroides, que se llaman AMA, o por decirlo así, son los productos de la digestión intermedia,
sustancias que no se absorben completamente, que no se digieren completamente, y por tanto el cuerpo no puede ni absorberlas ni eliminarlas. Se quedan ahí obstruyendo y obstaculizando la función de órganos y sistemas. Y también se relaciona con prana, tejas y hojas, que son no, nada más que la energía vital, la energía del metabolismo y el entusiasmo, y el hojas, que es la sustancia vital o la fuerza del sistema inmune. Entonces, el tiroides está relacionado con todas estas entidades que son importantísimas dentro de nuestro organismo para la función normal. Las mencionaremos más adelante en detalle. Entonces, la relación entre cuerpo y mente no solamente está relacionando cerebro a la glándula tiroides y a los órganos, también se involucran aquí todas las emociones que afectan el funcionamiento tiroideo. El estrés o la calma son directamente son situaciones que directamente afectan la función del tiroides. En estado de relajación, el tiroides funciona mucho mejor, produce la hormona tiroidea con más facilidad, mientras que en estados de estrés, el tiroides lo que logra es obstruirse, bloquearse y se desarmoniza la producción de hormona tiroidea. De hecho, se demuestra que los estados de estrés importantes reducen la producción de hormona tiroidea. Entonces, sistema nervioso, estructuras del cerebro como el hipotálamo y la hipófisis empiezan a jugar un rol muy importante en la regulación del tiroides. Las emociones, como hemos dicho. El sistema endocrino en general desarrolla un mecanismo de feedback o un mecanismo de autocontrol muy importante también. Y el sistema inmune, pues básicamente es aquel mecanismo que tenemos en nuestro cuerpo para organizar todos los tejidos, para mantener la inmunidad, para proteger o atacar todo aquello extraño que está dentro del cuerpo o todo aquello no reconocido por el organismo. Entonces, son sistemas muy importantes que vienen a jugar un papel importantísimo, como desarrollaremos más adelante. Esta es como una foto de una neurona por un lado, la otra neurona por el otro, y hacen una sinapsis, una unión entre ellas. Y en esa sinapsis es donde se liberan todos los neurotransmisores, todas las señales nerviosas. Bata es el responsable de esa transmisión de impulsos. El pita serán los neurotransmisores o hormonas o neuropéptidos que envían la comunicación y activan el metabolismo de las diferentes células del cuerpo. Y kapha será aquello que protege las fibras nerviosas del deterioro, que mantiene la estructura y que mantiene el equilibrio. Continuamos entonces con la glándula tiroidea como tal. ¿Qué es la glándula tiroidea? ¿Cuál es la estructura? A la estructura en medicina le llamamos anatomía. ¿Y cómo es su función? Y a esto le llamamos fisiología. Entonces, la glándula tiroides es una glándula muy rica, muy vascularizada, llena de vasos sanguíneos, tanto vasos sanguíneos arteriales como vasos sanguíneos venosos. Como vemos, estos vasos sanguíneos vienen de arterias principales, como son, en este caso, la aorta, nos da las arterias carótidas, y las arterias carótidas nos dan ramas hacia el tiroides. Allí el vaso sanguíneo arterial aporta oxígeno y nutrientes a la tiroides, nutrientes necesarios para que la tiroides realice todas sus funciones y para que mantenga la vitalidad. Después de realizar estas funciones, hay una recogida de la sangre arterial ya utilizada, ya aprovechada, carente de oxígeno, que son las venas del tiroides. Estas venas desembocan en la arteria subclavia, en la otra arteria subclavia y también en la vena yugular. Entonces, ellas van a recoger la sangre venosa del organismo. Como veis, es un órgano ricamente vascularizado. Esto quiere decir que es muy importante que los vasos sanguíneos estén permeables y sanos, sin obstrucción, sin toxinas, sin colesterol, para que le lleguen suficientes nutrientes, materia prima al tiroides para realizar sus funciones. La tiroides, como veis aquí, tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. En la mitad hay una zona central, que es el istmo, que sería como el cuerpo de la mariposa. Y por encima de él están los cartílagos del tiroides y se encuentra justamente por encima de la tráquea.
Es decir, está en esta zona del cuello por encima de la tráquea. Continuando, vamos a ver el tiroides a nivel microscópico. A nivel microscópico tiene unas cuantas células importantes. Estas células que os señalo aquí son las células foliculares que están rodeando toda esta zona roja. Estas células que rodean son las células foliculares. Son las encargadas de producir la hormona tiroidea. Ellas captarán el yodo para producir hormona tiroidea. La sustancia intermedia se acumula dentro del folículo, que es un coloide, que es como una gelatina, que contiene todos los nutrientes necesarios para formar la hormona tiroidea, el yodo, la proteína, etcétera, y muchas enzimas para realizar estas funciones. Y luego también tenemos unas células parafoliculares, que son estas que están por fuera de los folículos, que se encargan de producir calcitonina. Y tenemos una red de conductos y vasos sanguíneos, que son los que van a recoger la hormona tiroidea una vez producida. Es decir, el vaso sanguíneo aporta los nutrientes, materia prima y oxígeno al folículo, el folículo genera la hormona y luego la libera otra vez al vaso sanguíneo para que circule por la sangre. Es parte del sistema endocrino que se libera a sangre. Entonces, ¿cómo funciona la glándula tiroides? ¿Quién regula su función? En realidad, el gran regulador de la tiroides será el sistema nervioso. Concretamente, el sistema nervioso central ubicado en el hipotálamo. El hipotálamo genera una sustancia que activa la producción del tiroides, pero a través de la hipófisis. Tenemos el hipotálamo que está en el centro del cerebro, veremos un dibujo más adelante en la zona media del cerebro. El hipotálamo generará la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, es decir, una hormona liberadora de un precursor. Actúa sobre el lóbulo de la hipófisis, sobre la hipófisis. La hipófisis va a generar una segunda hormona que es la TSH, la hormona tiroestimulante. Esa hormona tiroestimulante se unirá a un receptor de TSH en la tiroides y gracias a esa unión va a empezar toda la cascada de producción de las hormonas tiroideas, como son la T3, hormona activa, la T4, la hormona menos activa, y también la calcitonina de las células C. Hoy nos centraremos en la T3 y la T4, que son las hormonas activas del tiroides. Cuando se produce suficiente hormona, en nuestro cuerpo existen unos mecanismos de regulación. Estas hormonas circulantes en sangre envía una señal nuevamente a la hipófisis y una señal al hipotálamo para que cesen la producción. Es decir, que es muy importante la vía de estimulación de la hormona como la vía de feedback o la vía de freno. Esas dos vías mantienen la hormona tiroidea estable para mantener estado normal del tiroides. Si esta vía se bloquea, pues entonces el tiroides sigue funcionando de manera exagerada, produciendo gran cantidad de hormona y un hipertiroidismo. Pero si esta hormona no estimula el tiroides, pues entonces no producirá las hormonas tiroideas. Entonces, las dos vías son importantes. La vía de estimulación, en resumen, y la vía de feedback negativo que ocurre hacia la hipófisis del hipotálamo. Esta es la forma más o menos del tiroides, ubicada, como ya dijimos, sobre la tráquea, en la zona media-baja del cuello. Tiene los dos lóbulos, tiene los folículos que producen la hormona tiroidea T3 y T4, que estimularán muchísimas funciones del cuerpo. Básicamente tienen función metabólica, estimula el crecimiento, el desarrollo de las células y aceleran el metabolismo. Y también tenemos las células parafoliculares que generan la calcitonina, que influyen en el metabolismo del calcio y del fosfato. Y si le damos la vuelta a la glándula tiroidea y la miramos por detrás, tendremos las células paratiroides que generarán la hormona paratiroides o paratormona, que ella aumenta el calcio en sangre y disminuye el fósforo en sangre. Están íntimamente ligadas al tiroides y por eso cuando se hacen cirugías del tiroides, estas hormonas se reducen porque se van unidas al tejido tiroideo que se extrae durante la cirugía. Por eso luego se tiene que suplementar el calcio para que la persona no tenga desequilibrios. Entonces, esta es la íntima relación entre el tiroides y la paratiroides.
Esto es un poco para entender la gran importancia que tiene el yodo en el metabolismo de la hormona tiroidea. Como ya dijimos, un vaso sanguíneo aporta el yodo que viene básicamente de la alimentación, de la sal yodada, del pan con sal yodada, de los alimentos ricos en yodo, como por ejemplo las algas, la alga kelp. Este yodo entra a la sangre una vez es absorbido, por eso necesitamos excelentes mecanismos de absorción a nivel del intestino. Pasa por un transportador ligado al sodio, entra en la célula y ya tenemos el yodo dentro de la célula del folículo del tiroides, ¿vale? Este será el interior, aquí recordamos un folículo, las células de la periferia con un coloide, una gelatina central. Bueno, vamos a centrar en esta zona, que será el vaso sanguíneo, la célula tiroidea y el coloide, ¿vale? Vaso sanguíneo, célula tiroidea, coloide. El yodo entra a la célula y se permanece en la célula para pasar hacia el coloide. Allí se quedará la reserva de yodo. Además de eso, el núcleo de todas estas células foliculares va a generar una proteína gracias al retículo endoplásmico que se llama la tiroglobulina. Y esa tiroglobulina es una proteína transportadora para la hormona tiroidea. Es una proteína tiroglobulina, es una globulina transportadora de la hormona tiroidea. Esa tiroglobulina se lanza hacia el coloide y allí se va a unir al yodo. El yodo, por mecanismos de oxidación, se va a unir a todas estas puntitas de la tiroglobulina y va a crear una conjugación del yodo con la tiroglobulina. Aquí tenemos la tiroglobulina con el yodo unido en forma de tetrayodotironina o T4 y en forma de triyodotironina o T3, pero no es activa porque está unida a la proteína transportadora. La célula folicular, cuando ya tiene listas esas hormonas, la vuelve a meter dentro de la célula y gracias a la proteólisis, es decir, a la ruptura de las proteínas de la proteína transportadora, o sea, separa las hormonas de la proteína transportadora gracias a la proteólisis. La proteólisis es un efecto enzimático que separa la hormona de la proteína. Esto es enzimas. Y enzimas, para empezar a relacionarlo con la Ayurveda, será Agni, será fuego. Ese fuego permite esa separación para que la tiroxina T4 y la triyodotironina o T3 estén libres para lanzarse por otro canal transportador otra vez hacia la sangre. Y allí están disponibles las hormonas en sangre para ejercer todas sus funciones metabólicas. Entonces el yodo en realidad es un gran elemento clave en la producción de la hormona tiroidea. Es importante la cantidad perfecta de yodo. Si el yodo es muy alto, se fabricará mucha hormona tiroidea y generará autoinmunidad. Si el yodo es muy bajo, nos quedamos sin materia prima para producir toda esta hormona tiroidea que necesitamos. Entonces es muy importante mantener los niveles adecuados de yodo. Ese es el motivo por el cual en la población las medidas sanitarias han buscado a adaptar el yodo en la dieta, porque se encuentra muy poco en los alimentos habituales, entonces por eso se prefiere utilizar sal yodada para mantener la suplencia de yodo. Y este es un recordatorio de dónde está el hipotálamo. El hipotálamo está en esta zona del cerebro, allí está el hipotálamo, allí está la hipófisis. Generan la cascada hormonal que ya dijimos, TRH, TSH. La TSH estimula el tiroides y la tiroides producirá la hormona tiroidea. También estimulará la misma hipófisis a las adrenales, estimulará al hueso con la hormona del crecimiento, por ejemplo, estimula las glándulas sexuales, tiroide y ovario, estimulará a la leche, a la mama para producir leche, por ejemplo, y la neurohipófisis o hipófisis posterior generará oxitocina que regulará la actividad del útero durante el parto y también producirá vasopresina o ADH para regular el funcionamiento renal y la tensión arterial. Entonces la hipófisis es extremadamente importante en la regulación de todo el sistema endocrino. Y vamos a volvernos a centrar nuevamente en el tiroides. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona con el Ayurveda. Y esta es la parte que más me gusta, integrar la medicina moderna con la Ayurveda. Parecen ciencias muy aparte, muy distantes, pero
en realidad la fusión de estas dos medicinas es la que nos permite abordar de una manera mucho más completa y mucho más provechosa toda la situación del paciente. Nos favorece la comprensión de lo que ocurre, por qué ocurre y cuál es la causa raíz de todo lo que ocurre para poder tratar el problema desde la raíz y de la forma más temprana posible. Y esa es la invitación, tratarlo desde la forma más temprana posible, descubrir el desequilibrio desde sus inicios para poder tratarlo a tiempo. Entonces, ¿cómo relacionamos el Ayurveda con la medicina moderna? La tiroxina, que es la hormona tiroidea, la relacionamos directamente con el Agni. Agni, como ya hemos explicado, es el fuego digestivo, y aquí está el recordatorio del fuego. Este fuego puede ser alto, puede ser bajo, pero en realidad este fuego es la chispa que mantiene el metabolismo oxidativo en los tejidos. Es decir, que es la fuente de la vida, es la que da el color a los órganos, a la sangre, a los tejidos. Es la que permite que cada tejido funcione como tal y existe en todo el organismo, es capaz de penetrar en todo el organismo. En cada célula hay Agni. Cada célula que respira tiene Agni. Y viene aquí la importancia de la respiración. Entonces hay 13 Agnis o 13 fuegos que llamamos en el Ayurveda. Están en diferentes lugares del cuerpo y los mencionaremos más adelante. Pero en este caso, lo que quiero hacer hincapié es que tiroxina y Agni en Ayurveda son lo mismo. Son los ejes del metabolismo. Pero hay más factores implicados, no es tan simple, no es solo fuego. Resulta que el Ayurveda comprende todo. Entonces, hay factores importantes como son el Pitta, que es la energía del fuego, y concretamente toman gran importancia los Bhutagnis. Bhutagnis simplemente son aquellos fuegos que están producidos en el hígado, aquellas enzimas producidas en el hígado, que se encargan de permitir que todos los nutrientes del cuerpo, los micronutrientes, que serán los elementos, sean absorbidos a los tejidos y los puedan nutrir correctamente. Nutrir todos los tejidos, incluso nutrir la tiroides. Es decir, que nos aportarán las enzimas digestivas para que el yodo pueda ser asimilado dentro del tejido y generar hormona tiroidea, entre otras sustancias. Ese fuego también será encargado de digerir el ama o las sustancias de digestión intermedia que obstruyen, pues el fuego digiere el ama para que sea eliminado del cuerpo y evite la obstrucción por ese motivo. Segunda entidad importante, los canales. Los canales se llaman sorotas en el Ayurveda. Y estos canales son canales grandes, como los pasajes digestivos, los pasajes respiratorios, los vasos sanguíneos, son macrocanales, pero aquí cobran importancia los microcanales. Los microcanales es la microcirculación, todos los vasos sanguíneos pequeñitos, todos los conductos por donde se transmiten todas las hormonas, nutrientes, linfa, etc. Los micronutrientes son los que van a permitir que los nutrientes lleguen al tiroides y que la hormona tiroidea producida pueda ser liberada a la sangre. La tercera entidad importante es el Vata, y el Vata ya lo mencionaremos más adelante porque tiene grandes funciones. Básicamente se encarga de todos los movimientos necesarios para el funcionamiento del sistema endocrino, desde el sistema nervioso, el sistema cardíaco, circulatorio, el sistema digestivo. Todos ellos son importantes. La armonía de estos sistemas es muy importante en la producción de la hormona tiroidea. Y por último tenemos al Kapha, que el Kapha es la unión de tierra y agua. Tierra y agua dan cohesión, integridad y protección a la glándula tiroidea y a todos los órganos del cuerpo en general. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a ver qué pasa con la tiroxina y el Agni. Y aquí empieza la parte importante. La tiroxina, como ya dijimos, y el Agni van a ser lo mismo, pero vistas desde el punto de vista moderno, la tiroxina activa el metabolismo, aumenta la producción de energía porque favorece el metabolismo de los carbohidratos, la captación de glucosa, la generación de nueva glucosa dentro del cuerpo cuando la necesitamos. Es vital la energía para poder mantenernos, para nutrir los tejidos y para dar fuerza a la vida. Influye en el crecimiento de las células y en la división celular
y por eso también influye de manera muy íntima en la reproducción, en la creación de las células para reproducir nuevas células para reparar las células de los tejidos. También la tiroxina tiene una importante acción en todas las funciones internas de la célula. Aquí no podemos entrar en detalle porque son múltiples, pero básicamente influye en la respiración oxidativa de la mitocondria. Y también la tiroxina aumenta todas las enzimas transportadoras de los tejidos, es decir, que aumenta todos los acnis o fuegos de los tejidos. Y por tanto aumenta el metabolismo, la tasa metabólica basal, que es la energía para mantener el equilibrio incluso en reposo. Y también aumenta la temperatura. Entonces es la que mantiene la homeostasis de la temperatura corporal en gran medida. La sensación de frío extremo o la sensación de calor extremo son signos de que la tiroxina está alterándose. Y el Agni, visto desde la Ayurveda, es el fuego que transforma todo. Es capaz de entrar en los canales sutiles porque se encuentra en todas las células del cuerpo también. Sostiene la vida, y aquí viene un término que es Kaya Agni, que es el que sostiene la vida, genera calor, salud, fuerza, entusiasmo y complexión. Estas son las cosas que evaluamos en un paciente cuando tiene síntomas que afectan a estas características. Está relacionado con hojas, tejas y prana, que ya mencionamos, la energía vital, la energía del sistema inmune y la energía del metabolismo. Sostiene el metabolismo basal, igual que ya hemos mencionado antes. Actúa en todo el cuerpo gracias a sus 13 agnis o enzimas del fuego digestivo principal del estómago y el hígado, etc. Las enzimas o butagnis de los elementos producidos por el hígado y las enzimas de cada tejido para mantener su propio tejido y para producir los tejidos siguientes. Entonces, vamos a hablar de uno por uno de estos factores importantes. Los butagnis transforman los nutrientes en sustancias asimilables para los tejidos. Y en este caso hacemos hincapié en el yodo, que es la materia prima básica para producir la hormona tiroidea. Se obtiene del exterior, no la producimos nosotros y siempre tiene que venir de una fuente externa. Y también todos los pita influyen. Los canales, como ya dijimos, la microcirculación es muy importante. Recordamos la parte microscópica del tiroides. Y en esa parte microscópica del tiroides están los microcanales que llevan nutrientes y que luego entregan la hormona tiroidea a la circulación general. Si se obstruyen los canales, aparece la enfermedad del tejido tiroideo. Entonces es clave que los microcanales estén despejados. La principal sustancia que obstruye estos canales es el AMA. Es aquellos alimentos, sustancias a medio digerir que crean como una obstrucción de los canales. Ya hablaremos de cómo tratarlo. Y por último, bueno, por último no, como penúltimo tenemos al Vata. El Vata, como ya dijimos, es la energía del movimiento. Entonces lo hago muy simple para no complicarnos. El Vata tiene varios subtipos, es decir, varios movimientos dentro del cuerpo. Y uno es el Pranavata. Pranavata es la línea morada. Va desde el cerebro, comunica el sistema nervioso con el tiroides, con todos los órganos efectores del cuerpo. Entonces es la que envía las señales del sistema nervioso del cerebro hacia los órganos. Es el gran director de orquesta que permite el pleno funcionamiento de todo el organismo. Por eso el prana es tan importante, la energía vital, la energía de la respiración. Y hago hincapié en esta energía de prana y de respiración. Ella va a ser la que le va a enviar la señal desde la hipotálamo e hipófisis a la tiroides para que produzca hormona tiroidea. Entonces, depende del sistema nervioso, de la calma y de la tranquilidad, que esa orden se produzca correctamente. Si el cerebro está en estrés continuo, no será capaz de producir esa orden correcta y será una orden alterada y el tiroides se desorganiza. Segundo subtipo de Vata, que será el Udana Vata. El Udana Vata es la flecha verde. El Udana produce un movimiento de abajo hacia arriba, desde el tórax, tiroides, hacia arriba. ¿Qué hace este? Todo lo que captamos a través del prana
el Udana lo expresa hacia arriba para poder manifestarlo. Para poder manifestar lo que hablamos, para poder exhalar el aire hacia afuera, para poder expresar el Dharma, que es nuestra misión de vida, aquello que nos hace feliz en la vida se expresa también gracias al Udana. Y aparte de todo, pasa por la garganta, que es el sitio del tiroides. Vaya curiosidad. Resulta que el Udana se encargará un poco del feedback de la tiroides hacia el cerebro para regular la producción de la hormona tiroidea. Entonces es muy importante, es un sitio de paso entre el sistema nervioso y órganos efectores. Luego tenemos esta línea amarilla que será el samana. Samana se encarga de avivar el fuego digestivo. Ya dijimos que fuego es metabolismo y metabolismo es tiroxina. Entonces, este samana se encarga de avivar el fuego digestivo, se encarga de mover el intestino y se encarga de absorber los nutrientes. Nutrientes que serán necesarios para formar la hormona tiroidea. Se encarga de que el yodo entre a la circulación para que pueda llegar a la glándula tiroidea. Y por último tenemos al Viana, la flecha roja, ¿vale? Viana es la energía que mueve a la sangre dentro del sistema circulatorio, la que lleva los nutrientes a todos los órganos. Si viana, arterias y microcirculación se obstruyen, los nutrientes no podrán llegar a donde tienen que llegar. En este caso, al tiroides, pero también a todos los órganos y células del cuerpo. Le llevará nutrientes, llevará las células sanguíneas para el organismo, incluso glóbulos rojos, glóbulos blancos, ahí empieza el sistema inmune a distribuirse. Y las hormonas, como la hormona tiroidea, una vez producida, circulará por todo el organismo gracias al Viana. Entonces, todos los movimientos, estos movimientos son importantes. Por eso es que es tan importante el control del Vata, el control de la energía del aire, el espacio, los movimientos, regulados todos por el sistema nervioso, que es el Pranavata, y además todos estos movimientos internos que ya hemos explicado. Todos son vitales para la función del tiroides. Y ahora sí, por último, tenemos al Kapha. El Kapha es la energía de la tierra y el agua. Lo he representado en estos dos dibujos para tener una imagen mental para los pita, que lo memoricen. El agua y la tierra juntos mantienen la estructura, la protección y la estabilidad de todas las células del cuerpo e incluso de nuestro tiroides. Mantienen en equilibrio el fuego, el Agni y el metabolismo. Es muy fácil recordar cómo en la naturaleza el agua es capaz de apagar el fuego y la tierra es capaz de apagar el fuego. Por eso estos dos, tierra y agua, o Kapha, son los reguladores del Agni, los reguladores del metabolismo. Es decir, que se convierten en el guardián interno del cuerpo. Si Kapha es normal, el equilibrio del fuego está garantizado. Si Kapha es alto, pues el agua y tierra en gran cantidad van a apagar el fuego. Se reduce el fuego, se reduce el Agni. Y si se reduce ese Agni, se reduce el metabolismo y aparece el hipotiroidismo, con el Kapha excesivo. Si el Kapha está bajo, es decir, en su mínima expresión de Kapha, entonces estos equilibradores del fuego desaparecen o están en mínima cantidad y el fuego campa a sus anchas. Entonces, este fuego alto o metabolismo alto generará el hipertiroidismo, sin tener a los dos ingredientes que serán capaces de apagarle, de controlarle. Entonces, sabiendo esta relación entre la Ayurveda y la medicina moderna, tenemos que volver al diagnóstico otra vez desde los dos conceptos, desde la medicina moderna y desde la Ayurveda. ¿Qué pasos se tienen que tener en cuenta para poder estudiar al tiroides? Realmente, lo primero de todo es ver, y después de ver, preguntar, y después de preguntar, tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos, vemos y tocamos. ¿Qué preguntas son importantes cuando queremos estudiar el tiroides? Las preguntas más importantes serán ¿cómo es el nivel de energía? ¿Es bajo y tenemos cansancio y fatiga? ¿O es un nivel de energía muy alto y estamos hiperactivos, temblorosos, irritables? Es muy importante. Así diferenciaremos los síntomas de hipo e hipertiroidismo. También es muy importante explorar el peso corporal, preguntarle a la persona y ver su aspecto físico, cómo es su peso. Si hay sobrepeso, aumento de kilos sin motivo, son indicadores de hipotiroidismo. Pero
la pérdida de peso sin motivo aparente puede ser un indicador del hipertiroidismo, un metabolismo muy acelerado. La temperatura también es importante. Al tocar al paciente nos damos cuenta si es pálida y fría, si la persona tiene bolsas en los ojos, si la persona tiene el pelo frágil y seco o es intolerante al frío, son grandes indicadores del hipotiroidismo, función lenta del tiroides. Y los síntomas contrarios, que son el calor, los ojos salientes, la sudoración excesiva y la intolerancia al calor, serán síntomas de hiper, ¿vale? Con respecto al corazón, al tocar podemos mirar el pulso lento o el pulso rápido. Pero estamos en la fase de preguntar y ver. Entonces, allí lo que podemos es preguntarle al paciente cómo sienta su corazón. Un síntoma muy importante es sentir el corazón acelerado. Ese sentir del corazón acelerado, como palpitaciones, llamadas así por los pacientes, es el pulso rápido y es un indicador de taquicardia o de arritmia, que son bastante típicas del hipertiroidismo, entre otras causas. Una persona con pulso lento o bradicardia es la que se marea fácilmente con el esfuerzo, o se marea al correr, incluso se marea al hablar, al hacer esfuerzos mínimos. Y preguntarle también cómo es su sueño, cómo es su necesidad de sueño. Las personas que tienen necesidad de sueño muy alta, muchas horas, querrían dormir muchas horas, 10 horas al día, generalmente pueden ser un síntoma de hipotiroidismo. Y personas que tienen insomnio, dificultades para dormir, pueden ser también un síntoma importante del hipertiroidismo. Entonces, estos son los signos y los síntomas importantes de la función del tiroides, entre otros más. Una vez hacemos este paso, pues pasamos a explorar el tiroides. Para explorar el tiroides, tenemos que recordar dónde estaba localizado el tiroides. Está localizado en el cuello. Recordar que tiene 2 lóbulos. Entonces, una vez hemos preguntado todas las preguntas que queremos hacer, el terapeuta se debe ubicar por detrás del paciente y poner las 2 manos a los lados del cuello, como en este dibujo, más o menos en esta altura, y pedirle al paciente que trague. Al tragar saliva, se moverá el tiroides de arriba y luego hacia abajo. Y así podréis sentir los 2 lóbulos del tiroides. La importante es ver si son iguales a cada lado, si hay uno más grande que el otro, si es muy pequeño y no se siente, o si es muy grande. Sabréis que es muy grande porque llega casi hasta los músculos del cuello, que son estos que bajan por aquí por los lados, los esternocleidos. La masa se agranda o está muy pequeñito, hipotrófico. Todos estos son signos de disfunción del tiroides. Uno mismo también se puede palpar un poco el tiroides tocando por delante, pero entonces la palpación no es tan exacta. Es mejor palpar por detrás, es decir, lo debe hacer un terapeuta idealmente. También se debe palpar si hay dolor en la glándula o si hay dolor al tocar. Bueno, esto nos dará signos de hipo y de hipertiroidismo también. Y por último, el tercer paso son las pruebas diagnósticas. Entonces, en las pruebas diagnósticas importantes del tiroides empezamos por las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son la TSH, la T3 y la T4. TSH, producida por la hipófisis, la estimulante, T3 y T4, producidas por la glándula tiroidea. Se miran en sangre, en una analítica que debe pedir esas hormonas específicamente. Si están bajas, T3 y T4 indican hipo, y si están altas, indican hiper. Pero la TSH también es muy importante, casi más importante que las otras dos. La TSH es la que estimula. Si la hormona que estimula está alta, indica que el tiroides no funciona y está el cerebro intentando, esforzándose en estimular a una glándula que no funciona. TSH alta es síntoma de hipotiroidismo. También miramos la TRH y la TSH. Esta TRH es menos medida. También se pueden analizar los anticuerpos del tiroides buscando la parte autoinmune como causa raíz del problema del tiroides. Y hay muchos tipos de anticuerpos: antitiroperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de TSH. Son los 3 más comunes, pero hay muchos más. También tenemos pruebas de imagen, como esta imagen de aquí, que es una ecografía del tiroides que mira la forma y el tamaño del tiroides, para mirar si hay nódulos, para mirar si hay quistes, para mirar si hay masas sólidas, etc. Y tenemos la gammagrafía. La gammagrafía es una prueba de radiología que busca ver la captación del yodo por el tiroides
y lo que mira entonces es la función del tiroides. Entonces también tenemos la biopsia del tiroides. La biopsia del tiroides, pues es una prueba que ya se hace en fases muy avanzadas cuando sospechamos, por ejemplo, un tumor, para saber qué tipo de tumor y cuál es el tratamiento a realizar. Y ahora sí, entramos en las alteraciones frecuentes. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes del tiroides? Entonces, dentro de estas alteraciones frecuentes, tenemos el hipotiroidismo, tiroides bajo, el hipertiroidismo, tiroides con función alta, y tenemos la autoinmunidad, ¿vale? Hay muchas enfermedades en el tiroides, pero no nos dará tiempo en este webinar de tratarlas a todas y nos centraremos en estos tres conceptos. Empezando con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la disminución de la hormona tiroidea. Yo lo represento para que lo recordéis con esta imagen de una vela con un fuego muy pequeñito, una imagen del fuego alto, perdón, una imagen del fuego bajo o Agni bajo. Es la señal del hipotiroidismo. Y lo que manifestará en nuestro cuerpo es el cansancio, el frío, etc. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Es un tiroides que genera escasa hormona tiroidea, T3 y T4 bajas, con una TSH, hormona estimulante, alta. Es el más común entre las alteraciones del tiroides. El hipotiroidismo es el que encontramos más común en la población. Sin embargo, la frecuencia en toda la población general es solo de un 3 a un 5%, afortunadamente. Y es más frecuente en las mujeres. Es 5 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Pero curiosamente, en la práctica clínica, yo pienso que debido al estrés que pasamos en los últimos años, décadas, el tiroides bajo se empieza a manifestar también en los hombres. Entonces, las causas más comunes del hipotiroidismo primario, es decir, dependiente del tiroides, será la deficiencia del yodo. Deficiencia del yodo, y en Ayurveda sería la deficiencia de Agnis. Y esta es la causa más común. Es muy importante entonces tener en cuenta al yodo como causa del hipotiroidismo y al metabolismo bajo. Y la otra causa importante es la autoinmunidad, la tan conocida tiroiditis de Hashimoto, que no es más que una autoinmunidad. Nuestro sistema inmune no reconoce a la glándula tiroidea porque está cubierta de sustancias que como decir así, que la disfrazan, y por eso nuestro sistema inmune no la reconoce y genera anticuerpos contra la hormona, contra el receptor de TSH de la glándula tiroidea. Y es una de las más frecuentes dentro de las autoinmunes. También se producen por medicamentos, en el posparto también puede ser frecuente. Puede ser un hipotiroidismo secundario y la causa está en la TSH. Puede ser un hipotiroidismo terciario con una causa en el hipotálamo, o puede ser por resistencia periférica de la hormona. Entonces, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo? Genéticas, causas congénitas también, defectos del desarrollo del tiroides durante la formación que dijimos en el embrión, y la causa autoinmune y la deficiencia de yodo, que serán las más importantes. Lo veremos en un dibujo, la causa autoinmune, porque allí se ve más claramente, ¿vale? Y la deficiencia de yodo por baja ingesta o por unas enzimas bajas, por butagnis bajos. Cirugías y medicamentos también pueden atrofiar el tiroides. Menos tejido que se ha resecado, pues menos función. Y algunos medicamentos como el litio, la miodarona, el propiltiuracilo, el carbimazol, etcétera, afectan también la tiroides, disminuyendo la producción de hormona tiroidea. Esta es la gráfica que nos muestra cómo se produce el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo depende del Agni, como ya dijimos. Si el equilibrio del Agni es perfecto, tendremos Sama Agni, Agni equilibrado, y hay menos tendencia al hipotiroidismo. Pero si el Vata nos desequilibra el tiroides, produce un Agni irregular. Si el Pita nos desequilibra el Agni, produce un Agni excesivamente fuerte. Y si el Kapha, que es el importante aquí, es el que se aumenta, el Kapha logra enlentecer al Agni.
Acordaros que kapha es tierra y agua, es lentitud. Enlentece el Agni y lo hace poco productivo. Y si es poco productivo el poder digestivo, se producirá ama, que son esos alimentos a medio digerir por un fuego bajo. Y este ama, con un Agni bajo, serán los causantes del hipotiroidismo o metabolismo lento. Es un círculo vicioso entre ama y Agni bajo, ama y Agni bajo. Cada vez que se produce este círculo, más ama, enlentece el Agni, el enlentecimiento del Agni genera más ama, pues causará todos los síntomas del hipotiroidismo. La obstrucción de los canales, eso hace que la energía no fluya y por eso la persona siente debilidad o pesadez. Aparecerá indigestión por un proceso digestivo lento en el aparato digestivo, estómago, intestino, etc. Puede haber estreñimiento por el movimiento lento del aparato digestivo. Puede haber anorexia, pérdida de apetito, debilidad, mala circulación, vía vata y por tanto excesivamente frío. Entonces, aquí os explico un pelín la teoría de la autoinmunidad. La autoinmunidad en realidad lo que genera en nuestro organismo es el tiroides, ya sabemos las células del tiroides, normalmente debe estar despejado de ama. Si tenemos ama en el tiroides, el ama se puede pegar en cualquier parte del tiroides, por ejemplo, en las células que producen la tiroxina, células foliculares, es esta capa amarilla. Si se produce esta capa amarilla, el cuerpo no reconoce al tiroides y produce anticuerpos contra esas células del tiroides para sacarlo del cuerpo, para quemarlo. Y aquí es donde se produce el Hashimoto, por ejemplo. Es una autoinmunidad donde hay anticuerpos que están en rojo contra el receptor de la hormona tiroidea en la tiroides y entonces la TSH se bloquea. Es decir, que el cuerpo no es capaz de sensar la hormona tiroidea. Se bloquea la TSH y por tanto se reduce la cantidad de T3 y de T4. La TSH se bloquea, no estimula al tiroides y entonces T3 y T4 se reducen en cantidad. La célula normal en realidad sería una célula sin ama. Será capaz de producir hormona tiroidea normal. Pero la célula que tiene ama es una célula disfuncional. La cubre el ama, el cuerpo no la reconoce, produce los anticuerpos, los linfocitos llegan, las células del sistema inmune, y atacan a la tiroides, se inflama muchísimo y se produce un déficit en la producción de la hormona tiroidea, con hipotiroidismo consiguiente. Una inflamación inicial con un déficit posterior de hormona tiroidea. La solución en realidad de ese ama es digerirlo. Ese ama ha de digerirse con los agnis, otra vez con el fuego, para que se pueda eliminar fácilmente del cuerpo y para que se puedan absorber los nutrientes correctamente en la glándula tiroidea, que será capaz de generar nuevamente hormona tiroidea de buena calidad y en cantidad suficiente. Síntomas del Agni bajo, muchísimos. En el estómago, flatos, estreñimiento, pesadez, eructos ácidos. En el hígado, producirá alergias sobre todo, mucho frío y mucha pereza, porque el hígado es un lugar de asiento del Agni. En el músculo, por ejemplo, producirá flacidez muscular, también sobrepeso. En la sangre producirá anemia como síntoma importante de cualquier tipo, por hierro, por B12, por ácido fólico, ahogo, fatiga. En el hueso producirá pelo quebradizo, uñas quebradizas que son dependientes del hueso y picos en los huesos, osteofitos. En el sistema digestivo, por ejemplo, el sistema reproductor generará impotencia, generará pérdida de la libido, infertilidad y mayor frecuencia de abortos. Es decir, que se producen síntomas en todos los tejidos del cuerpo. En el rasa, con las alteraciones menstruales típicas. En el racta, en la sangre, con anemia sobre todo. En el músculo, con falta de fuerza muscular y flacidez. En la grasa, acumulación de grasa de diferente tipo. En el hueso, con huesos con picos y pelo y uñas quebradizas. En el sistema nervioso, con la pesadez, con el vértigo, con el hormigueo. Y en el sistema reproductor. Es decir, que afecta a todos los sistemas del cuerpo y tendremos síntomas según el tejido alterado. ¿Vale?
Entonces, para hacerlo práctico, vamos a hacer un caso clínico. Resulta que tenemos una mujer de 33 años que es de constitución CAFA, es decir, tierra y agua, y que tiene un Bikruti CAFA, es decir, que tiene una alteración por exceso de CAFA. ¿Cómo es su poder digestivo? Cuando ya lo menciona, tiene digestiones lentas, pesadez en la digestión, le cuesta digerir incluso una ensalada, y a eso le llamamos en Ayurveda Agni lento o Manda Agni. A pesar de que es deportista y ha hecho mucho ejercicio físico, lleva desde el confinamiento, desde marzo, sin hacer nada de ejercicio, en absoluto. Los síntomas que refiere son obesidad en los últimos 3 años, sobre todo en los últimos 8 meses del confinamiento, congestión en las piernas muy gruesas, pesadas, digestiones lentas, por ella dormiría entre 10 y 12 horas al día, aumento de la necesidad de sueño, y al vivir sola está haciendo comidas rápidas, precocinadas y congeladas. Y ha tenido un quiste de ovario. Entonces aquí ya vemos muchos factores que van a influir en el metabolismo lento. Toda la alimentación que está haciendo, la falta de ejercicio, le llevará al sobrepeso, y debido a un acné lento, pues esto se ve todavía más significativo. Resulta que esa analítica de esta persona, de esta mujer, tiene un colesterol alto. Uno de los síntomas de hipotiroidismo es el colesterol alto, 350. Tiene unos triglicéridos altos también, en 470, otro síntoma de hipotiroidismo, metabolismo lento de las grasas. Tiene glucosa un poco alta, otro síntoma de hipotiroidismo, falla en el metabolismo de los carbohidratos, y tiene una creatinina, función de riñón, un poquito elevada. Es otro síntoma también del tiroides bajo. Entonces, yo utilizo la herramienta de Veda Pulse, como os he mencionado antes, y en el Veda Pulse vemos que veremos muchas cosas interesantes a nivel gráfico para tenerlo más claro. El índice de masa corporal de esta mujer, teniendo un peso de 97 kilos y 1,63 de estatura, es bastante alta la masa corporal. Tiene una masa corporal de 36,5, que es una obesidad importante. Esa obesidad importante es un signo de que su metabolismo es lento, solo empezando por ahí. Pero continuando con el Veda Pulse nos arroja más datos importantes. Resulta que tenemos, esta gráfica nos muestra en el módulo de Nidana la movilización de energía es esta parte de aquí, muy bajita comparado con la restauración. Esto es movilización de energía para mantener el funcionamiento, que es muy bajita, es decir, se corresponde con lo que nos dice la paciente, que no se mueve, que tiene un trabajo muy sedentario y que no hace ejercicio como antes. La energía de movilización es baja y la energía de restauración es alta. Esa energía de restauración alta por falta de movimiento, lo que nos indica es que hay un kapha que se está acumulando en el organismo, ¿vale? Por exceso de quietud, por falta de movimiento. Se manifiestan en esta gráfica como el prana, como el tejas y como el hojas, ¿vale? Prana, tejas y hojas, para que estén correctos, deben corresponderse con la constitución de la persona. Aquí lo que estamos viendo es un prana alto, más alto para ella, que es una persona kapha, un kapha alto y un metabolismo tejas bajo. Luego hay otra gráfica importante, que son los elementos del cuerpo, y dentro de los elementos vemos que el elemento agua es el que se está acumulando, está en congestión en la zona roja. El elemento fuego está bajito, Agni bajo, fuego bajo, metabolismo bajo. Estos son las dos señales importantes de que el metabolismo es bajo y que hay una congestión del elemento agua en el cuerpo. Por lo tanto, la congestión de las piernas, la retención de líquidos, etc. Por eso el frío predomina sobre el calor. Y a nivel de los tejidos, este módulo de Nidana también nos aporta los tejidos que están congestionados en este caso serán el tejido del músculo, y por eso las piernas tan pesadas y congestionadas que refería la paciente. Y hay una congestión también del chukra, es decir, del tejido reproductor. Y esto se puede corresponder con la congestión aguda del ovario, donde ella menciona que tiene un quiste de ovario.
Hay elementos que están muy bajos en ella, como es el rasa, que es el fluido nutricional. Es decir, que se está formando un fluido nutricional de poca calidad y en parte está muy relacionado con la baja ingesta de agua que refiere y también está relacionado con la congestión del agua. No circula el cuerpo, el agua se retiene en los tejidos y no circula en la sangre, que es donde debe estar el elemento rasa circulante. Y se empieza a manifestar efectos de la acidez. El hueso está disminuido crónicamente. Lo que ya dijimos en el hueso. El hueso sufre en el hipotiroidismo y hay, por esta razón, pelo quebradizo, uñas quebradizas, etc. Y toda esa obesidad de la paciente, curiosamente, no es por la grasa, es más por la congestión del agua. En el módulo de Nidana también nos expresa el Vata, el Pitta y el Kapha que ya hemos mencionado. Como sucede en los hipotiroidismos, podemos ver que el Samana, que es la absorción de nutrientes, es pobre y por eso se acumulan más ama en el organismo. El Vyana es la circulación de nutrientes, es lenta. El sistema circulatorio está muy lento crónicamente debido a posiblemente a la falta de ejercicio y a factores emocionales. Esto es circulación. El prana también está bajito, la energía vital, debido a la dieta que hace el paciente, muy procesada, muy congelada, pues la energía vital baja y la comunicación entre cerebro y órganos también está reducida por reducción del prana. Entonces, el udana está en congestión. Udana en congestión, acordaros que está en la tiroides. Entonces, lo que manifestará será, son todos estos claves, los síntomas claves del hipotiroidismo, una congestión de udana, congestión a la glándula tiroides, y por tanto no funciona bien. Ya va a haber seguramente ama acumulado en esa región. Luego tenemos al pita, y el pita lo que muestra es un metabolismo lento, sobre todo a nivel del hígado, varaya kapita, y a nivel del estómago, digestión lenta, pacha kapita. Una comida lenta, procesada, congelada, digestiones lentas, son los síntomas que la paciente refiere y que el Veda-Pulse detecta realmente. Digestión hepática lenta y digestión gástrica lenta. También la piel tiene un metabolismo lento y los demás están más organizados, intelecto y visión correctas. Y a nivel del kapha, que es tierra y agua, lo que se manifiesta aquí es que se está acumulando bodhaka kapha, que es los fluidos de la región de la cara, congestión del agua en esta región de la cabeza. Puede ser saliva, puede ser moco, puede ser los líquidos que fluyen y lubrican a toda la cabeza. Y es un síntoma de diabetes incipiente. Y en la paciente justamente vimos que tiene la glucosa un poco alta, 120. Entonces se corresponde también. Y vemos que hay disminución en el Tarpaka Kapha, fluidos nutricionales que llegan al cerebro, y esto está íntimamente relacionado con la absorción intestinal. Si no absorbes nutrientes en el samana, intestino, estos nutrientes no van a llegar al cerebro y entonces se alterará el eje hipotálamo-hipófisis, que depende del cerebro. También está reducido la balámbaca, que es los fluidos nutricionales de la pleura y del pericardio. Las personas con hipotiroidismo tienen más tendencia a derrames pleurales, a derrames pericárdicos, y además de eso, ahí está el factor emocional también influyendo en el abalámbaca. Abalámbaca y pleura y pericardio son los tejidos que como que reciben el impacto de las emociones como la ansiedad, como los dolores profundos, como las cosas que han ocurrido en el pasado que afectan a la parte emocional, las tristezas profundas no resueltas, afectan a la abalámbaca. Y resulta que él es el encargado, abalámbaca, de todos los kafas del cuerpo y de toda la protección del cuerpo. Entonces se puede congestionar perfectamente el kapha porque no se moviliza adecuadamente. Y también el clédaca está disminuido, que es el moco del estómago. Entonces, pues vemos cómo se manifiestan todos los síntomas que ya nos refirió la paciente. Pobre poder digestivo, ganancia de peso debido al metabolismo tan lento que tiene, mala circulación en vía vata, crónicamente, y la congestión en algunos órganos como en el cerebro, en el sistema nervioso, y los demás están bien. La zona roja indica congestión aguda,
La zona amarilla indica disminución crónica o afectación crónica de ese subtipo, y la zona verde es la zona de equilibrio. En el análisis del VEDA-PULS también nos muestra algo importante, que es qué sistemas están debilitados. En este caso, el sistema digestivo y la función del estómago están debilitadas. Se manifestaban también en los síntomas del paciente, digestión lenta, y también se manifiesta la dificultad en la función endocrina, con reducción del catabolismo, es decir, catabolismo es destrucción, quemar, la función de quemar está reducida y por eso la persona gana peso. Tiene un anabolismo elevado, construye más tejido de mala calidad. Entonces, ¿cómo debemos tratar a una persona que tiene un hipotiroidismo? En realidad es importante tener en cuenta la constitución, cuál es la alteración y cuál es la causa raíz. Identificar estas causas raíces es clave en el tratamiento, ¿vale? Quitar la causa raíz, corregir la alimentación, corregir el sedentarismo, son claves como causa raíz de esta enfermedad en ella. Las pruebas tiroideas nos van a confirmar el hipotiroidismo que fue posteriormente confirmado con una T3, T4 bajas, TSH alta, la congestión del sistema endocrino, y se debe buscar si hay deficiencia de yodo y aportar yodo de fuente natural, y en Ayurveda será mejorar los agnis, mejorar el poder de absorción de los nutrientes, porque su poder de absorción era muy bajo en Samana, y debemos mejorar la absorción intestinal para que tenga elemento yodo para producir la hormona tiroidea que le falta. Si hay autoinmunidad, muy importante, reducir el AMA. El AMA siempre tiene que reducirse en la fase inicial del tratamiento y aportar también inmunomoduladores que regulen ese ataque hacia sus propias glándulas tiroidea. A veces es transitorio, el hipotiroidismo en ese caso no necesitará tratamiento. Y si hay menos función en el tejido, hay algunas resinas como el Google que también serán capaces de mejorar la función de conjugación de la hormona tiroidea. Estimular el acné, muy importante, y digerir el AMA, también muy importante. Este es el Google que os mencioné antes, es una resina proveniente de una planta, es típica de los subtrópicos, que forma una resina, y esa resina se encuentra en muchos preparados ayurvédicos, no se consume sola, sino siempre con otras plantas, según el efecto que queramos lograr. Mejora la conversión de la hormona T4 en T3, que es la activa, porque mejora las enzimas dentro del tiroides, la proteólisis necesaria, y la captación de yodo también la aumenta, sin aumentar la TSH, lo cual es clave es una cosa importante en el hipotiroidismo. Obviamente la persona tiene básicamente que aumentar el acné, estimular el acné, y tiene que tratar el AMA, digerir el AMA. Según lo que necesite cada persona, buscamos plantas dípana que aumentan el acné, aumentan el poder digestivo, como las especias, y también podemos encontrar plantas páchana que digieren el AMA. En este caso, aquí en la cocina de todos y en las tiendas podemos encontrar fácilmente el jengibre. El jengibre es, en este caso, dípana y páchana. Aumenta el acné y digiere el AMA. Entonces es clave también en el tratamiento de la enfermedad. Hasta que no digerimos el AMA, no corregimos el problema principal del hipotiroidismo. Entonces es muy importante corregirlo. Una dieta correcta, ligera, fácil de digerir, con estimulantes digestivos que aumenten el acné, dípana, y con sustancias que estimulen la digestión del AMA, como por ejemplo el jengibre, el agua caliente, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas claves en el hipotiroidismo? Entonces tendríamos una dieta rica en fibra para que la digestión sea más fácil, es decir, en frutas y en verduras. Fácil de digerir, obviamente, porque la persona tiene un poder digestivo lento. Solo digerirá aquello que pueda digerir fácilmente, o sea, muy cocinado, con especias, etc. Y con alimentos ricos en yodo, porque le falta yodo en su sistema para producir la hormona. El alga kelp es una gran fuente de yodo, tal vez la más importante. La moringa también tiene yodo, y algunos alimentos como estos que también pueden ayudar en la formación de la hormona tiroidea gracias al aporte de yodo. La sal marina yodada también es importante, o la sal rosa del Himalaya puede ser una opción. Y alimentos, como ya dijimos,
que estimule la digestión DIPAN y que quemen el AMA o PACHAN. Obviamente hay que reducir todo aquello que congestiona el sistema. Entonces hemos de reducir la grasa, hemos de reducir grasa saturada, hemos de reducir el azúcar y la sal refinada que nos invierten mucha energía en el metabolismo. Hemos de reducir la carne roja y los huevos porque el poder digestivo es bajo. En un poder digestivo bajo, carne y huevos son pesados de digerir y no podrá digerirlos. Si no los digiere, generará AMA, causa principal del problema. Entonces hay que reducirlos. Café y estimulantes disminuyen la producción de T3. El tabaco, reducirlo, porque afecta la producción de T3 y T4, la reducen. Y evitar sustancias que alteran, obviamente, la suplencia hormonal en caso de que ya esté en tratamiento. Hay que evitar sustancias que generen bocio, interfieren en la síntesis de la T3 y la T4 y se deben evitar cuando hay hipotiroidismo, como son las coles, la col de Bruselas, el brócoli, la coliflor y las modificados genéticamente como el maíz y la soja. Maíz y soja inducen autoinmunidad. Recomiendo evitarlos si son modificados genéticamente, que es la mayoría de ellos, a no ser de que lo consumas de que sea biológico y sin modificar genéticamente. Las coles de Bruselas y las brócolis y demás coles tienen unas sustancias que bloquean también el metabolismo de la T3 y la T4. Soja tiene isoflavonas que también bloquean el metabolismo de la hormona y generan autoinmunidad y cáncer. Muy importante evitar la soja. Ejercicios importantes porque aquí hay un metabolismo bajo. El ejercicio es un gran estimulante del metabolismo. Entonces 20 o 30 minutos diarios de ejercicio que requiera actividad como caminar, correr, nadar irán bien, evitando deportes de alto impacto para evitar lesiones y reducir el estrés emocional y físico. Es muy importante porque el estrés disminuye la secreción de la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué herramienta utiliza la Ayurveda? Básicamente el yoga y el pranayama y la meditación, claves para disminuir el estrés y para mejorar el funcionamiento interno. Posturas importantes, la postura sobre los hombros, Sarvangasana, Matyasana, postura del pez, la postura del arado, todas estimulan la función del tiroides porque ejercen presión sobre la tiroides, aumentando el flujo sanguíneo, el saludo al sol. También pranayamas como Ujjayi, Kapalabhati y Agnisar. Agnisar aumenta todos los agnis, concretamente el agni del tiroides. Kapalabhati es una respiración que activa todos los agnis, sobre todo el agni de los tejidos, pero se debe evitar cuando hay pita alto. Y la respiración Ujjayi afecta sobre todo el agni de las células, el intracelular, y mejora la relación entre hipotálamo y hipófisis. Y es muy interesante. No puedo hacer énfasis en estas respiraciones, pero los profesores de yoga pueden explicarlas muy bien. Y esto sería lo que teníamos sobre hipotiroidismo. Nos queda el hipotiroidismo. El hipotiroidismo no es más que una hormona T3 y T4 altas en el cuerpo. La hormona produce una gran cantidad de hormona tiroidea T3, T4. Es, como siempre, más frecuente en las mujeres, 7 o 8 veces más frecuente en mujeres debido a los picos hormonales de las diferentes fases de la vida, menstruación, menarquia, gestación, menopausia. Todos esos desajustes hormonales aumentan la frecuencia. El estrés les afecta mucho a las mujeres que estamos en multitasking en este mundo actual. Ocurre más o menos entre 20 y 50 años. Y la más frecuente de ellas es la enfermedad de Graves, que es sobre la que haremos un poco de hincapié. Hay hipotiroidismos primarios relacionados propiamente con el tiroides, secundarios debido a la TSH y otras que son menos frecuentes. Las más importantes sería la enfermedad de Graves en este caso, que es el hipertiroidismo autoinmune. El hipertiroidismo autoinmune es el más frecuente, que es la enfermedad de Graves, y produce un gran agrandamiento del tiroides por inflamación del tiroides debido a este ataque autoinmune de la glándula, y se manifiesta con los ojos saltones y con síntomas de metabolismo muy alto. Esto ya lo hemos revisado un poco, la autoinmunidad, cómo se genera. Realmente hay un anticuerpo contra la hormona receptora de la hormona tiroidea, se mimetiza la TSH, y entonces el tiroides está en un on continuo, produciendo T3, T4, T3, T4, T3, T4, y falla el feedback negativo hacia el hipotálamo y la hipófisis, y la producción es continua. Esa producción de T3 y 4 continua debido a que está ese antígeno anticuerpo pegado aquí
en la glándula tiroidea con AMA, hace que se perpetúe el hipertiroidismo. Es muy importante digerir el AMA para reducir la autoinmunidad. Estrés. Factores causales. Estrés, algunos virus activan la autoinmunidad contra el tiroides, algunos medicamentos. El tabaco también puede activar la autoinmunidad debido a la gran cantidad de químicos tóxicos que hay. Aquí los linfocitos T son los que atacan, los que inducen a los linfocitos B a producir anticuerpos, sobre todo contra el receptor de la TSH, que ya mencionamos antes. La hipófisis no sensa la hormona circulante y por tanto no funciona el feedback de retroalimentación negativo y continuamente hay producción de hormona y genera todos los síntomas de hipertiroidismo con hipermetabolismo. La causa, un acné excesivo, que digiere muy rápido la comida y resulta que si no hay suficiente comida para digerir, ese Tichnea acne lo que hace es quemar los tejidos y produce sequedad en la garganta, quemor de garganta, de labios, de paladar y luego todos los síntomas de quemor en los tejidos. A esto se suma, si la persona tiene un exceso de comida seca y picante, aumenta más el acné. Si además de eso tiene un kapha deficiente, poco kapha protector y predominan vata y pita, el vata aviva al fuego y genera un basmac acne, que será un acné que quema completamente los tejidos. Quema la comida y cuando acaba con la comida, quema los tejidos, produce debilidad, sed, ahogo, quemor, desmayos, etc. Realmente consume a la persona, consume los tejidos. Síntomas, ya dijimos, ojos saltones es un síntoma porque se inflama la grasa que está detrás del ojo y por eso los ojos se vuelven saltones, por anticuerpos también. La inflamación del tiroides o bocio tóxico en este caso, porque es por hiperfunción. Destrucción de las uñas, se infiltra la punta de los dedos y se produce un dedo llamado empalillo de tambor por inflamación de la punta de los dedos. Afecta el corazón también y produce taquicardias, taquiarritmias. Los síntomas ya los hemos comentado. Esta parte ya la hemos comentado antes. Y el caso clínico del hipotiroidismo que os muestro rápidamente. Tenemos a un varón llevándolo a la práctica. Un varón de 48 años con palpitaciones, mareo, adelgazamiento progresivo. Es de constitución vata-pita, sobre todo vata-pita. Y tiene un bikruti, una alteración de exceso de vata y exceso de pita, por estrés laboral básicamente. El fuego digestivo es Tichnea, es decir, un fuego excesivo, muy alto. Y por tanto, esta persona ha perdido peso y habiendo perdido peso está ahora mismo en una masa corporal de 24, es decir, está dentro de lo normal, pero ha perdido varios kilos de peso en los últimos meses, sin causa aparente. La analítica es completamente normal, excepto la hormona tiroidea alta, con una TSH normal, y le han dicho que tiene un hipertiroidismo y le han puesto en tratamiento con un antitiroideo llamado carbimazol. Este es su electrocardiograma en el VEDA-PULSE y esta es el estrés tan importante que se manifiesta, donde hay muy poca variabilidad cardíaca, poca oscilación del pulso y eso indica estrés importante, principal causa del hipertiroidismo en este caso. A nivel del módulo Nidana vemos que tiene una gran movilización de energía y por eso el calor corporal intenso que siente, el estrés, mucha actividad física y mental y muy poco energía de recuperación, de restauración. Eso se manifiesta en el bajo kapha o bajo hojas, se quema el hojas, el fuego moderado, alto y el prana. En él predominan prana y tejas, que avivan el fuego, y hojas bajo, que es el sistema inmune. El sistema inmune pierde su capacidad de autorregulación. También vemos los elementos, cómo están alterados, sobre todo un fuego alto, típico del hipertiroidismo, y tenemos el agua y la tierra bajos, también típicos de la patología del hipertiroidismo. Agua y tierra bajos no son capaces de apagar al fuego alto y el fuego alto va a quemar a los demás tejidos. Los tejidos que se están quemando, disminución del rasa,
del hueso. Y hay congestión en la sangre, congestión en el músculo en mamsa, congestión en el sistema nervioso. Y de momento el chukra es de buena calidad. El ama que hay generando esta inmunidad se encuentra en el sistema en el Rakta Vajasrotas, que es el sistema circulatorio, y en el mamsa, que es el sistema muscular. Por eso la congestión de aquí del músculo. Y en el sistema nervioso también. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Lo típico, un metabolismo alto, con un samana, un vyana bajitos. Hay kapha disminuido en el sistema nervioso y kapha disminuido también en general. Una baja potencia en el sistema endocrino, en los meridianos energéticos, sistema endocrino, hay disminución crónica de este tejido y por tanto la alteración que se genera como hipertiroidismo en este caso. En los chakras vemos baja energía a nivel del plexo Muladhara, baja energía en el sistema digestivo, bajo poder digestivo. O sea, es un fuego que quema el sistema digestivo prácticamente. Y en la tiroides también vemos una afectación crónica de la tiroides. Luego, el campo energético también nos manifiesta una disminución del campo energético porque la persona empieza a consumirse, a disminuir la vitalidad de sus tejidos. ¿Cómo se trata entonces este hipertiroidismo? La enfermedad de Graves se puede controlar con el Ayurveda, pero lo importante, hacerlo durante toda la vida. Reducir el vata y el pita son importantes para calmar el fuego y también aumentar el kapha gracias a la dieta, manteniendo al agni en calma y nutriendo correctamente a estos datos y tejidos que se están debilitando. Pero obviamente se requiere más investigación. Una dieta nutritiva es muy importante y dar para la autoinmunidad inmunomoduladores e inmunosupresores. Y también rasayanas o rejuvenecedores para evitar recaídas. Dentro de estos rasayanas son plantas que fortalecen al rasa que está debilitado en el paciente, que nutren y fortalecen los tejidos para que funcionen bien, incluso el tiroides, y que evitan recaídas de la enfermedad. Hay muchísimas plantas que funcionan en este caso, como son el guduchi, como es el neem, como es la ashwagandha, inmunomodulador e inmunosupresor, y reduce el vata cuando es la causa, el tulsi, inmunomodulador, o la albahaca sagrada, la sariva, inmunomodulador e inmunosupresor, y también reduce las taquicardias. También tenemos plantas como el yatamansi, que es el nardo indio, tiene propiedades beta bloqueantes, reduce el vata en el sistema nervioso, es rejuvenecedor del sistema nervioso. La arjuna o terminalia arjuna es la corteza de un árbol que genera un efecto muy importante sobre el corazón, concretamente. Tonifica el corazón, reduce las arritmias, el temblor, etc. Y nutrientes del sistema nervioso. Rasayanas del sistema nervioso son todas las plantas media, previenen las alteraciones psicológicas y mejoran el intelecto, como son el Sankapushpi, como es el Manduk Parni o Gotukola o centella asiática, mejora el intelecto, mejora el corazón y nutre al sistema nervioso fortaleciéndole. El regaliz, que es más común en nuestro medio, mejora la vitalidad, es rasayana para el corazón, nutre al kapha y reduce la fatiga. Plantas como el brahmi o bacopa moniera también son muy importantes porque son rasayanas, mejoran la concentración, calman el pita y son grandes ansiolíticos, y sobre todo cuando el pita está alto es muy útil esta planta, el brahmi. Para que se absorba mejor se debe combinar con ghee para que penetre en el sistema nervioso. Esto es muy importante. El shatavari, cuando se necesita dar fuerza, nutrir y fortalecer la salud, siempre con unas cuantas, siempre supervisado por un médico. Nunca toméis el shatavari sin supervisión médica. Musta o Cyperus rotundus también tiene sus efectos importantes. El basma de coral
también es útil en el corazón para aportar minerales que equilibran las arritmias en el corazón. Y sobre todo, dieta suficiente, evitar el yodo, porque este yodo será la fuente de más hormona tiroidea, sobre todo evitar el marisco, reducir las sustancias que generan bocio, que ya mencionamos, hacer ejercicio suave, mejor yoga restaurador, natación para refrescar el cuerpo, evitar estimulantes como alcohol, tabaco y cafeína, pranayamas muy importantes, los pranayamas refrescantes como son el chitali y el chitkari. Chitali es respiración refrescante a través de la lengua, así. Básicamente hace una acción enfriante sobre el exceso de acné del tiroides que se encuentra en la punta de la lengua. Todo el aire frío que pasa refresca a todo el organismo. Se debe practicar con un profesor de yoga que os explique cómo hacerlo. Y chitkari, cuando no sois capaces de hacer la punta de la lengua en rollo, pues con la lengua plana, colocada detrás de los dientes, inspirar, inspirar, con la lengua colocada detrás de los dientes, refresca toda la lengua y por tanto todos los órganos que están en la lengua manifestados como pulmones, hígado, vaso, páncreas, tiroides, corazón, se refrescan con el paso del aire por esta región. Generan neurotransmisores que enfrían el sistema, reducen el hipermetabolismo y es una respiración clave en el hipertiroidismo. La meditación obviamente es muy importante para reconectar cuerpo-mente y calmar todo el exceso de pita y vata que hay en este organismo. Y eso es todo. Yo espero no haberos mareado, parece que ha sido muy largo. Si hay alguna pregunta, nos quedan 2 o 3, 4 minutos para poder solucionar. En el chat de preguntas voy a mirar si hay algo. Os dejo ahí mis datos de contacto y los datos de contacto a través de Veda Pulse y Veda Educación. En las preguntas que habéis pasado, ¿no hay preguntas? Saludos a todos los de Suiza, Suramérica, Portugal. La presentación ha durado hora y media, ya lo respondió Adriana. Alguien pregunta, Manuel Patiño, si hay casos de fuego alto en personas practicantes de yoga. Sí que es cierto, el fuego alto es inherente a la constitución del paciente. La dieta con picantes y seca aumenta el fuego en el organismo. Es muy importante practicar por eso los pranayamas refrescantes como Chitali y Chitkari, que reducen el fuego interior. Una dieta que reduzca el pita es muy importante. Y también es muy importante ejercicios suaves, yoga restaurativo, natación, que enfríen la naturaleza caliente de pita. ¿Cómo influye la tiroides en el embarazo? La tiroides influye mucho en el embarazo porque ya dijimos que la tiroides es la que genera, promueve el crecimiento celular, promueve el funcionamiento de las células de tu propio cuerpo y por tanto del embrión. Nuestro sistema tiroideo influye en el sistema tiroideo del embrión, en ese crecimiento. El bebé a las 22 semanas, a las 5 semanas empieza a formar su glándula tiroidea y se ve afectado por tus hormonas tiroideas. Es muy importante equilibrar el tiroides antes de embarazarse, muy importante. Y es importante también diagnosticar el hipotiroidismo en los bebés una vez nacen con la prueba del talón, un pinchacito en el talón para analizar las hormonas tiroideas, porque si hay tiroides bajo se debe tratar lo más tempranamente posible porque esto influirá en su cerebro, en su desarrollo cerebral, en su desarrollo del crecimiento de los órganos. Esa prueba ya se hace siempre en todos los hospitales cuando nacen los bebés. Mirando el chat.
en el caso del hipertiroidismo, donde ves el Tichnà Agni alto. En realidad el Tichnà Agni alto se manifiesta por un fuego muy elevado. Es decir, la persona que tiene hambre con relativamente alta frecuencia, que necesita comidas grandes para poder saciarse, no se sacia con una galletita o con un palito de pan, necesita comidas grandes y copiosas para saciarse, y que después de 2-3 horas de una comida completa vuelve a manifestar otra vez hambre porque ya quemó esos nutrientes. También el Tichnà alto se manifiesta porque los tejidos de la persona se empiezan a quemar de tanto fuego que hay, y los tejidos son pobres, es decir, hay poca masa muscular, hay muy poca grasa muscular, también hay colesterol muy bajo en la persona, hay triglicéridos muy bajos, porque en realidad consume los micronutrientes. Esos son los síntomas del Tichnà alto. Es un gran apetito, un apetito voraz. Los niños pueden tener hipo o hipertiroidismo, sí que lo pueden tener. El hipotiroidismo es más común en los bebés recién nacidos. El hipertiroidismo no lo es tanto. El hipertiroidismo es más común de 20 a 50 años. Bueno, creo que estas eran las preguntas. Casos de Hashimoto resueltos positiva y definitivamente. Pregunta Mar. Pues el hipotiroidismo Hashimoto, sí. El hipotiroidismo Hashimoto, básicamente lo que hay que tratar es la autoinmunidad. Si se trata la autoinmunidad, se disminuye mucho el daño de la glándula tiroides. Aquí es muy importante tratar el ama. Reducir el ama es clave para que la autoinmunidad se frene. Si se reduce el ama, la glándula tiroides no se ve atacada por nuestro propio organismo. Y sobre todo, plantas inmunomoduladoras que hemos mencionado también son muy importantes, y toda esta información quedará, y sí que hay casos de que se controla el hipotiroidismo. Puedes estar toda la vida con este Hashimoto. Si lo tratas en las fases iniciales de la enfermedad, es mucho más fácil evitar el deterioro de la hormona y de la glándula tiroides para que no vayas a un hipotiroidismo muy fuerte. Y luego, si existe el hipotiroidismo, pues hay plantas que ayudan, como el Google, a mejorar la función tiroidea, y plantas inmunomoduladoras que hemos mencionado antes para regular la autoinmunidad. Y ya creo que se nos ha acabado el tiempo. Os quiero dar las gracias a todos por vuestra presencia, por la paciencia, por las preguntas que siempre nos ayudan a captar mejor la información, a resolver dudas. Os invito a continuar viendo los seminarios web de VedaPulse y de Veda Educación, que son muy instructivos, y os invitamos a un próximo congreso que se realizará el próximo año sobre Ayurveda, sobre los temas que vosotros mismos nos preguntéis, que nos sugeráis, para comunicar el Ayurveda y hacerlo llegar cada vez a más personas en todo el mundo. Gracias a todos por vuestra participación. Gracias a Adriana en VedaPulse España por este seminario. Gracias a Veda Educación y VedaPulse por hacer posible esta comunicación con más personas interesadas en la Ayurveda. Y os dejo mis datos de contacto por si alguien quiere hacer alguna pregunta fuera del seminario. Muchas gracias a todos. Hay alguien que ha preguntado cuál es el nombre del exceso de fuego que no se llama Tichnà. Ese se llama Basmak Agni. Basmak Agni es el Agni que quema a los tejidos. Es un Agni en el cual se une un Kapha bajo con un Vata y un Pitta alto. Y entonces ahí aparece el Basmak Agni. Bueno, pues namaste. Muchas gracias a todos por vuestra presencia nuevamente, y os esperamos en próximos seminarios de VedaPulse y Veda Educación. Hasta luego.